Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Uno de los momentos más complicados en la vida del estudiante de Derecho es el momento cuando ya terminó toda su carrera, ya hizo sus prácticas, ya está medio haciendo su tesis y llega el momento en que tiene que hacer la evaluación general privada, el privado. El privado es cuando uno se somete a una evaluación y hay 3 abogados que le preguntan a uno lo que debe saber el estudiante para poder ejercer la profesión. Y es un constante recordatorio durante la carrera. Siempre durante las clases nos dicen, cuando lleguen al privado, puede ser que les pregunten esto, puede ser que les pregunten el otro. La cosa es que es un momento de mucha tensión. Y pues yo recuerdo, antes de hacer el examen privado, pasé unos meses estudiando, solo a eso me dedicaba. Yo estudiaba, me venía aquí a lo que ahora es la cueva de los jóvenes, allá en el 3er nivel. Antes no era la cueva, antes había mucha luz y ahora es más oscuro. Pero bueno, yo me metí ahí, venía temprano, todo el día estudiando ahí y ya por la tarde, noche ya me iba a mi casa a seguir estudiando. Y así me pasé por varios meses, éramos novios en ese tiempo con Cicely, ni la miraba. Gracias a Dios fue paciente conmigo. Pero sí fueron meses bien complicados porque yo sabía lo que venía y no había escapatoria. Tanto año estudiando y tantos meses estudiando, ni modo que me iba a hacer para atrás. Había que presentar el examen privado. En el momento cuando ya tenía todo el expediente, porque hay que llenar un expediente y asegurarse de que uno sí está en orden para poder evaluarse, tenía el expediente y estaba fuera de la oficina de registro y control académico y parado, congelado, sin ganas de moverme, sin ganas de entrar al lugar. Dije, bueno, tanto tiempo y estudiando y todo, ni modo que no lo voy a presentar. Y llegué con la señorita que recibía los expedientes, se lo puse, ella lo agarró, yo no lo solté. Y era como que luchando por el expediente y cuando lo solté, ay Dios, ya estuvo. Bueno, ahora ya no queda de otra. Era un momento de mucha tensión para mí. Obviamente no se compara con la tensión, con el temor que posiblemente sentía el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Él sabía a qué venía. Él sabía lo que iban a pasar las horas antes. Él sabía la tortura a la que iba a ser sometido. Él sabía la muerte que iba a sufrir en la cruz. Él sabía lo que venía para él. Él tenía clara su misión. Él sabía que a eso venía, pero a pesar de eso, si recordamos en Getsemaní, él estaba sufriendo y recordando lo que él ya sabía de lo que venía. Sufrimiento terrible. Ahora, ¿será que antes de Getsemaní hay alguna evidencia que el Señor estaba pensando en eso? Sí. Busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 12. Es el capítulo que nos corresponde estudiar del Evangelio de Juan que hemos estado estudiando este año. Juan capítulo 12. En este pasaje encontramos, que el que vamos a estudiar esta mañana, que el Señor Jesús se angustió por lo que vendría, pero incluso un poco antes de Getsemaní. Juan capítulo 12. Pero Él continuó estando firme para cumplir la voluntad de Dios. Juan 12, y vamos a estar estudiando los versículos 27 al 36. ¿Por qué no lo leemos? Dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Oremos que Dios guíe este tiempo de meditación en su palabra. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por esta mañana. Gracias que podemos estar aquí en este lugar. Tú eres Dios, eres poderoso, soberano. ¿Quién es como tú? Oh Yahweh. Y Padre bendito, pues esta mañana al acercarnos a tu palabra, te ruego, Señor, que quites toda distracción interna o externa. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos a tener oídos atentos a tu voz. Rogamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne y quien guíe este tiempo, Señor. Ayuda a este siervo inútil. Padre bendito, lo entregamos todo a ti. Háblanos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, recordemos el contexto de nuestro pasaje. Como estudiamos, acababa de suceder, la semana pasada, acaba de suceder la entrada triunfal en Jerusalén. Y Jesús lo que hizo a través de esa entrada triunfal es presentarse a sí mismo como el Mesías. Y era entonces decisión del pueblo si lo aceptaba o no. Pero entonces vemos cómo Él se presenta, la reacción de todos. Algunos lo recibieron y después hubo siempre la confrontación y que continúe en el pasaje de nuestra mañana. Pero algo que caracteriza el Evangelio de Juan es que este pasaje nos habla de la culminación. Aquí termina el ministerio público del Señor Jesús. Es la última vez que está frente a una multitud antes de pasar por el juicio y la crucifixión. Así que tengamos eso en mente. Es la última interacción que tiene Jesús con una multitud. Al estudiar este texto entonces, vamos a explorar qué es lo que nos dice, pero también qué significa para nosotros hoy en nuestras vidas. Primero lo que vemos en el versículo 27 es que Jesucristo tenía claridad de cuál era su misión. La anticipación de su muerte, el saber que venía la muerte y él sabiendo también que iba a venir después una gloria, pero primero tenía que pasar por la muerte, turbó profundamente a Jesús. Jesús aceptó esta hora como una hora crucial en el plan divino, pero lo turbaba, lo angustiaba, porque él sabía las agonías de la cruz. El Evangelio de Juan no nos relata acerca de la oración en Getsemaní, pero el sentir de esta oración agónica que vemos en el versículo 27 es el mismo. Como hombre, Jesús se sentía turbado ante la expectativa de una muerte terrible, una muerte violenta. Pero también como hijo de Dios, a Jesús le preocupaba su muerte porque implicaría cargar con la ira de Dios sobre él mismo por los pecados del mundo.
Entonces era una doble angustia como hombre, sabiendo lo que iba a sufrir físicamente. Y como Dios sabía que iba a cargar con los pecados del mundo, con las enfermedades. Pero el objetivo de su encarnación, la razón por la cual Él había venido a este mundo, era cumplir con ese sufrimiento. Por amor, por ustedes y por mí. Y vemos en el versículo 27 que dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, rescátame. Nuevamente, vemos que es una expresión de su agonía. En Marcos 14 encontramos que él hablaba que si era la voluntad de Dios que pasara esa copa, que lo hiciera, pero él siempre tenía clara su misión. Aquí no habla de copa, sino que habla de la hora que venía. Pero inmediatamente después de hacerse esta pregunta, Jesús expresó su compromiso con la voluntad del Padre, porque dijo, para esto he venido a esta hora. Para eso es que estoy en el mundo. Vemos el conflicto entonces que sentía Jesús, de querer evitar la cruz, pero al mismo tiempo obedecer al Padre. Qué gran ejemplo para nosotros. Prefirió obedecer al Padre. En ambas experiencias, tanto física como en cuanto al pecado y el cargar, siempre cumplió la voluntad de Dios. Pero nuevamente pensemos, acaba de suceder la entrada triunfal, Él estaba tan solo a unos días de pasar por ese sufrimiento. Pero su principal preocupación era glorificar al Padre, darle la gloria a Él, obedecer la voluntad del Padre. Ahora Jesús en todo momento instruyó a sus discípulos sobre el costo alto que implica obedecer al Padre. Pero no es algo que solamente enseñó, Él lo ejemplificó. Jesús deseaba más la gloria de Dios que la liberación de la cruz. Toda la dedicación de su vida se concentra en esta afirmación. Estaba dispuesto a sufrir para glorificar a Dios. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, y muchos malinterpretan y malenseñan el Evangelio, diciendo que si nosotros nos acercamos a Dios, todos nuestros problemas se van a resolver, todas nuestras dificultades se van a alejar, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. En ningún momento Jesús prometió eso. Jesús nos dijo que íbamos a enfrentar dificultades, problemas, pruebas. Pero entonces cuando nosotros estamos en esas circunstancias tenemos dos opciones. O pedimos que se vayan esas pruebas y perder de vista la voluntad de Dios. O pedimos que en medio de la prueba se glorifique el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo usual que hacemos? Cuando estamos pasando por una dificultad, cuando estamos pasando por una prueba, quita esta prueba de mí. ¿Será que es incompleta esa petición? Sí podemos hacerlo, porque Jesús mismo lo dijo, si es tu voluntad que no pase por mí esta copa, o sálvame de esta hora, pero inmediatamente se sometió a la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a glorificar al Padre. Entonces quizás lo que debemos hacer cuando nosotros pasamos por una prueba es, ayúdame, líbrame de esto, si es tu voluntad, pero que tu nombre sea glorificado en todo momento. Y si le entregamos a Dios nuestras pruebas, nuestras dificultades, y estamos dispuestos a que Dios se glorifique, Él se va a glorificar. Donde más vemos la obra milagrosa de Dios es en medio de las pruebas. Y entonces no debemos tener temor de las pruebas, porque ahí es donde vamos a conocer mejor a Dios.
¿Es difícil? Sí. ¿Es más fácil decirlo que hacerlo? Sí. Pero es posible si hay dependencia de Dios. Sigamos el ejemplo de Cristo y en medio de las dificultades pidamos ayuda a Dios, pero estemos dispuestos a que esa dificultad lleve a la gloria del Padre, como lo hizo Jesús. ¿Cuál fue la reacción del Padre ante esta actitud de sometimiento de Cristo a su voluntad? Lo encontramos de los versículos 28 al 33. Vemos que el Padre respondió audiblemente desde el cielo a la petición de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo la voz? Y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Esta traducción dice, y lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Ahora, los evangelios recogen 3 instancias en las que Dios habló. Las otras 2 fueron, si ustedes recuerdan, en el bautismo. La segunda fue en la transfiguración y esta es la tercera. Ahora, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, registran los primeros 2 y solamente el evangelio de Juan registra esta, donde habló el Padre. En el bautismo, si recordamos, probablemente la voz solo fue escuchada por Jesús y Juan el Bautista. En la segunda instancia, en la transfiguración, quienes escucharon la voz fueron los 3 discípulos, pero esta vez lo oyeron la multitud y Jesús. En todos los acontecimientos, bautismo, transfiguración y en esta, el propósito era autentificar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en todos los casos se hacía alusión también a su muerte. La intención de esta voz aquí en Juan 12 era fortalecer la fe de los discípulos y eliminar todas las excusas de los incrédulos. Ahora, es inevitable cada vez que uno hace o piensa en la voz de Dios, y en este caso también cuando lo escuchó la multitud, cuando Saulo, camino a Damasco, escuchó una voz y todos los que estaban alrededor también lo escucharon. Es decir, que lo vemos en Hechos 9, es decir que la voz de Dios sí sucedió en varias instancias. Ahora, Dios dijo, o el Padre dijo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Ahora, ¿en qué momento ya había sido glorificado Jesús? Bueno, mediante la encarnación, en su ministerio, todos los milagros que había hecho. Ahora, no podemos dejar de pensar también en lo que acabamos de estudiar hace unas semanas en la resurrección de Lázaro. Mostró que tenía poder sobre la muerte. Pero se glorificaría de nuevo mediante la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. Entonces, la palabra de nuevo u otra vez no es una simple repetición. Está diciendo de que ya había sido mostrada la gloria de Dios a través de la obra de Jesús y que nuevamente se iba a mostrar la gloria de Dios mediante la obra salvadora de Jesús en la cruz. Solo que la segunda vez iba a ser completa y final, con vistas a la eternidad. Ahora imaginémonos que estamos en un lugar aquí y se escucha la voz de Dios. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué diríamos o qué pensaríamos? Veamos la reacción de los que escucharon la voz. ¿Cómo reaccionaron los que estaban presentes? Y lo podemos dividir en 2. Unos dieron una explicación sobrenatural a lo que había sucedido. Un ángel le habló. Otros hablaron de una explicación natural. Es que fue un trueno. Es decir, los que estaban presentes buscaron cualquier explicación menos reconocer que era la voz de Dios. Ahora, si nosotros pensamos, es la misma reacción
que muchos siguen teniendo hoy en día ante Dios. Dudan de la existencia de Dios, de la veracidad de la palabra, de la fe cristiana. ¿Qué excusas se presentan hoy en día para dudar de Dios, para dudar de su palabra, para dudar de la fe? Primero, es que hay un conflicto entre la ciencia y la palabra de Dios. Es la más común, tal vez, que la ciencia y la fe son incompatibles. Algunas personas piensan y afirman que los descubrimientos científicos contradicen la existencia de Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Dios es un Dios creador. ¿Cuál es el versículo que aprendimos en el mes de julio? ¿Alguien se recuerda? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros pensamos la explicación, no es que fue el Big Bang. Lo que causó el Big Bang es la gravedad. La gravedad trajo la gravedad. La evolución. Con el paso del tiempo se fueron formando las especies. A veces se requiere más fe creer en el Big Bang. Se requiere más fe creer en la evolución que creer en un creador. Escuché una vez un comentarista que decía que el ateo dice que venimos de la nada, vivimos y regresamos a la nada. Bueno, solo suplantemos nada por creador. Venimos del creador, vivimos, morimos y regresamos al creador. La diferencia es que no están creyendo en el creador y niegan la existencia del creador. ¿Cuál es otra excusa? Es que hay mucha hipocresía en la iglesia. Todos los que van a la iglesia son unos hipócritas, porque son pecadores igual que yo. Bueno, nosotros no negamos que somos pecadores. Somos pecadores, pero reconocemos que necesitamos de Dios. Señalan también escándalos de los pastores, de los líderes, comportamientos inmorales. Ayer leía un artículo terrible que en una ciudad de Estados Unidos, en Dallas, este verano ha habido 12 escándalos en las iglesias. En 3 meses, 12 escándalos en 12 iglesias distintas, de distintas formas de pecado. Falta de amor en las iglesias. Todo esto evidencia que la fe no es auténtica. Nuevamente, somos pecadores. Los líderes fallarán, Dios no fallará. Las personas pecarán, Dios no pecará. Lo que debemos hacer es poner los ojos en Cristo, no en los hombres, y seguir a Dios. Si hemos sido decepcionados por lo que ha sucedido en la iglesia, por los líderes, no es de abandonar la fe, es poner los ojos en Jesús. ¿Qué otra excusa hay? Dudas sobre la veracidad de la Biblia. Es que ha sido manipulada por los hombres a través de los siglos. Con solo un poco de investigación acerca del origen de la Biblia, uno se logra convencer de que no es así. Otra excusa, el problema del mal y sufrimiento. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Se llama pecado. Dios ofrece la solución al pecado. El relativismo moral es otra excusa. No existen verdades absolutas. La moralidad es subjetiva. No se necesita un ser superior para definir qué es lo correcto o lo incorrecto. El fondo de esta excusa de que no hay verdades absolutas es porque no quieren someterse a ninguna autoridad. Prefieren vivir conforme a sus deseos y estándares sin sentirse obligados a rendir cuentas a alguien. Los placeres temporales tienen preeminencia sobre cualquier restricción. O muchas veces no quieren enfrentar las consecuencias del pecado. Y entonces, si no existe el pecado, no hay consecuencias, pero sí las hay.
¿Y nosotros? ¿Será que nosotros justificamos nuestro pecado con las mismas excusas? Es que, ¿será que la ciencia tiene razón? Es que sí, la verdad sí hay hipocresía en la iglesia. Y sí, hay sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué tengo que obedecer todo el tiempo? Cuidado con las excusas. Sabiendo la verdad, es peor si caemos en esas excusas. No lo hagamos. Busquemos a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la duda de los que escucharon? Es un ángel, es un trueno. Jesús explicó que la voz celestial había salido en beneficio de ellos, más que en beneficio de Jesús. Probablemente no se dieron cuenta que era una confirmación de Jesús. ¿Y de quién era Él? Ahora, los más sensibles espiritualmente entre ellos probablemente intuyeron que era algo importante. Y lo que hizo Jesús es explicar las implicaciones de lo que Dios había dicho en los siguientes 2 versículos. Explica primero que se trata que ya venía un juicio sobre el mundo. Ahora, los judíos pensaron que ellos estarían juzgando a Jesús, creyendo o no en Él. En realidad, sus decisiones lo que trajeron fue un juicio divino sobre ellos. Al crucificar a Jesús estaban condenando a sí mismos. De la misma forma, Dios juzga a todo aquel que rechaza a su Hijo. Porque es el Salvador que Él ha provisto y lo demostró a través de su resurrección. Negar a Cristo es someterse a juicio divino. La pasión de Jesús tendría también como consecuencia el juicio del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. La cruz no solo juzgó al mundo, no solo juzgó al pecado, sino que también derrotó a Satanás. La muerte de Jesús podría parecer una victoria para Satanás inicialmente, pero en realidad señaló su perdición. La cruz derrotó a Satanás. La derrota de Satanás es victoria para Dios y victoria para el pueblo de Dios. Satanás solo funciona ahora porque Dios se lo permite. Su destrucción es segura. Dios lo expulsará de su presencia. Dios lo lanzará al lago de fuego para siempre. Ahora, nuevamente, la pasión de Jesús implicaría que sus enemigos lo alzarían en una cruz. Pero también implicaría su exaltación hacia la presencia de Dios. La cruz llevaría a muchos a la fe en Él. Y su exaltación implicaría que otros entraran en la presencia de Dios. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús atraerían hacia Él a gente de toda tribu, raza, lengua y nación. Eliminaría la barrera del pecado hacia otros que no podrían acercarse a Dios. Ahora, algo que tenemos que tener claro, mis hermanos, Jesús no estaba afirmando que todo el mundo se salvará. Él estaba ofreciendo su vida por todo el mundo, pero la única forma de obtener salvación es a través de Él, es a través de la fe en Él. ¿Qué dijo o qué diría más adelante en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que tiene el hombre de llegar al Padre es a través de Jesús. Y Jesús explicó la muerte que Él moriría, utilizando el término levantado. Ahora, este término tiene un doble significado. Y fue con ese propósito. Primero,
obviamente, levantado significa que Él iba a ser elevado en una cruz. Pero también ese levantado implicaría que Él sería llevado a un punto de glorificación por el Padre. Por su obediencia fue elevado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Él dice incluso que a través de la cruz Él atraería a muchos. Ahora, un comentarista mencionaba que la muerte de Cristo en la cruz es como un imán. Lo que atrae, paradójicamente, de la cruz es que en la cruz Él pagó por todos nuestros pecados. Pero si quitamos el imán, si quitáramos la cruz, ya no habría salvación. Lo que queda es una muerte trágica, una muerte sin sentido de un buen maestro. Pero Cristo es el Salvador y entregó su vida por la humanidad, y eso es lo que atrae a los que quieren creer en Él, a Dios y a Jesús. Ahora, obviamente, al hablar de levantar no es algo explícito, y por eso en el versículo 33 Juan explica que lo que estaba haciendo Jesús era explicar el tipo de muerte que sufriría, es decir, la crucifixión. Jesús sabía a qué venía, Jesús sabía a qué muerte enfrentaría, y por eso fue que lo dijo. Él sabía, sería levantado de la tierra. Jesús conocía la dolorosa y humillante forma de muerte que experimentaría, y por eso lo anunció, indicando que Él obedecería la voluntad de Dios al hacerlo. Muy bien, entonces, entrada triunfal, Jesús está entre la multitud, sabiendo que esa multitud es quien iba a pedir su crucifixión. Hay una voz del Padre que confirma que Él va a ser glorificado. Le dice a todos, miren, vengo a morir. Va a haber un juicio sobre el mundo, sobre Satanás. ¿Y cuál fue la reacción de la multitud? La predicción de Jesús sobre su muerte desconcertó a sus oyentes. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que los desconcertó? A ellos se les había enseñado pasajes del Antiguo Testamento donde se hablaba del Mesías, pero se hablaba de un Mesías que venía a triunfar. Posiblemente pensaban en los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, de su reino, y que va a durar para siempre. Esto lo encontramos en 2 Samuel, en el Salmo 89, en Daniel capítulo 7. Hablan de un Mesías triunfante. ¿Y cómo podía decir él que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que iba a morir? ¿De qué clase de Hijo del Hombre decía Jesús que era? Recordemos, Hijo del Hombre es una connotación al Mesías. El Hijo del Hombre que ellos esperaban era uno que venía a conquistar, a liberarlos del yugo del Imperio Romano, no a morir, y morir en una cruz. La mayoría ignoraba los pasajes donde se hablaba del sufrimiento del Mesías. El Salmo 22, Isaías 53. Y entonces la reacción de ellos fue, ¿realmente este será el Mesías? ¿Cómo puede venir a decir que va a morir? No tiene sentido. No querían considerar su muerte, no encajaba en su idea de lo que debía ser el Mesías. Hasta el final, hasta el último momento, los que escucharon a Jesús continuaron estando confundidos de quién es Él. No fueron capaces de apreciar el regalo que Dios les estaba ofreciendo. No quisieron aceptar a Jesús por quién era y el motivo por el que estaba enfrente de ellos. Esperaban algo diferente de Él.
¿Será que el mismo error se sigue cometiendo hoy en día? ¿Será que muchos buscan de Jesucristo lo que desean de Él y no lo que Él ofrece? Puede ser que algunos busquen a Jesús por prosperidad material, por promesas de riquezas. Y eso se predica en muchas iglesias. Como diría Rolando, son hijos del rey. ¿Cómo va a ser de que no hay abundancia si somos los hijos del rey? Y entonces buscan a Jesús no por lo que Él ofrece, sino por lo que ellos quieren. Riquezas, dinero, éxito financiero, propiedades. Otros buscan a Jesús por la resolución de los problemas que Él puede ofrecer en el trabajo, en nuestras relaciones familiares, en el matrimonio. Buscan más a Jesús porque es un solucionador de problemas y no el Salvador. Quieren una solución para sus problemas actuales, no para el problema eterno del pecado. Algunos se acercan a Cristo y a la fe por un reconocimiento social, por un estatus social. Porque puede hacer que la iglesia ofrezca apertura de oportunidades, de negocios. Hace unos años, mi esposa Cicely, cuando estaba soltera, los invitaron a su familia a venir a una iglesia porque, miren, es que ahí vienen varios comerciantes, entonces es una posibilidad de conocer a otros y hacer negocios. ¿Qué forma de invitar a la iglesia para hacer negocios? Los políticos en época de elecciones, ¿por qué se acercan a las iglesias? Ahí sí, adelante, y levantan sus manos y orando y todo. Se puede usar a la iglesia para fines como esos. Puede ser de que busquemos únicamente a Dios para una sanidad física, una enfermedad. Y sí, Dios sana. Y hay incluso confesión. Si Dios me sanó, es un milagro que sucedió en mi vida, pero hasta ahí llega la confesión. Hay que buscar a Dios por la sanidad espiritual que Él da, no solo la sanidad física. Otros buscan apoyo emocional. Jesús ofrece consuelo, paz, un refugio emocional, un alivio temporal entre el estrés, las preocupaciones. Pero la fe es mucho más que eso. Un sentido de pertenencia es que la iglesia me ofrece una oportunidad de una vida social, sin ningún compromiso con la fe, sin ningún compromiso con el Señor. Ahora, mis hermanos, por favor, no me vayan a malinterpretar. Recordemos lo que aprendimos el mes pasado, el versículo del mes pasado, Mateo 6:33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, sí, Dios nos da todo eso. Dios nos puede dar sanidad. Dios nos puede dar apoyo emocional. Dios nos puede suplir nuestras necesidades, pero esa no es la razón primordial por la que buscamos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios y su justicia. Y todas esas cosas van a ser añadidas. Pero si buscamos primero las cosas añadidas, antes que buscar primeramente el reino de Dios, no lo estamos haciendo en el orden correcto. Primero buscamos a Dios y después va a ser añadido lo demás, si es que Él quiere. Pero entonces, tenemos que entender bien que cuando nosotros buscamos a Dios, lo primordial es que estamos buscando su salvación
Estamos buscando su bendición espiritual. Estamos buscando honrarlo a Él, glorificarlo a Él. Si ponemos cualquier otra cosa antes que eso, estamos mal, estamos fallando. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Busquemos a Cristo. Como dicen los versículos 35 y 36. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Ante la duda de todos. ¿Y qué clase de hijo del hombre es este? Busquen la luz. Eso fue lo que dijo Él. Si no buscan la luz, si no buscaban la luz, se iban a perder. Y dice, es como caminar en la oscuridad. Cuando uno camina en la oscuridad no sabe a dónde va uno. Lo mismo aplica ahora. Si andamos buscando muchas cosas, menos a Cristo, no sabemos a dónde vamos, ni lo que estamos haciendo. Tenemos que buscar la luz. Y para los que lo estaban escuchando, era imperante hacerlo. Faltaba poco tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz. Por eso es que Él los instaba. Busquen la luz mientras está con ustedes. Ya no va a estar por mucho tiempo la luz. Lastimosamente, no lo hicieron. Muchos. No caigamos en el mismo error nosotros. Busquemos la luz mientras podamos. Puesto los ojos en Él. No poniendo ninguna excusa. Buscándolo por lo que realmente es Él. El Salvador. Y no el que nos beneficia en muchas otras cosas. Que sí lo hace, pero no es lo primordial. ¿Cómo buscamos la luz? ¿Cómo buscamos a Dios? Escudriñemos la palabra. ¿Cuál es el versículo de este mes? Ya repasamos los 3 versículos de julio, agosto, ahora el de septiembre. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra de ti. Busquemos la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oremos, busquemos a Dios en la oración y pidamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Seamos luz, como Él es luz. Así que, mis hermanos, podemos ver un ejemplo de lo que no debemos hacer en este pasaje. No debemos ser como aquellos que tenían enfrente al Hijo de Dios, al Mesías, y no lo quisieron seguir. No seamos igual. Sigamos a Cristo por las razones correctas y honrémoslo a Dios con nuestras vidas. Él es suficiente. Las cosas de esta vida no nos llenan. Jesucristo es suficiente y mucho más que suficiente. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad de quién es Jesucristo. Es el Mesías, el Dios verdadero, Yahweh. Perdónanos, oh Dios, porque a veces no tenemos nuestra fe bien ubicada. Y ponemos excusas para no seguirte. Dudamos de ti. Dudamos porque nuestras circunstancias nos dicen cosas que nos distraen. Ayúdanos a no dudar, sino a estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte por las razones correctas, no por las cosas añadidas. Ayúdanos a buscarte a ti. Ayúdanos a poner las cosas secundarias de esta vida en un plano secundario. Ayúdanos a verte a ti y a buscarte a ti, a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos a entender, Señor, de que a ti es a quien debemos buscar primero, sobre todas las cosas. No buscando un beneficio personal, sino la gloria
tuya, sino tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a buscar la luz. Ayúdanos a entender que Jesucristo es más que suficiente para esta vida. Es más que suficiente. Jesucristo basta. Ayúdanos, Señor, a seguirte, sin condiciones y sin excusas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.